continuando con la elaboración de lo que sería el rostro del personaje, vamos a hacer lo que es la parte del mentón. Para ello, lo que se debe hacer es seleccionar los edges correspondientes a la zona inferior del labio y se va a generar una extrusión, en este caso pues de este estilo, que se va a proyectar. Nuevamente, en esta zona, estamos en la vista frontal, se pueden llegar a generar una serie de divisiones no deseadas, como lo que sucede en este momento. Vamos a la vista de perspectiva y podemos evidenciarlas con mayor facilidad. Esto debe eliminarse, como ya lo hemos dicho antes, no pueden quedar 5 caras en este caso de la capa superior y menos 3 en este sentido. Ahora entonces lo que hacemos es darle un collapse a ambos lados para evitar este error que de no corregirse va a generar luego complicaciones en términos de la construcción de la imagen. Ahora tenemos nuestra proyección, digamos que lo que es el mentón. Ubicamos nuevamente las construcciones de lo que van a permitir hacer. Lo que podemos hacer es reubicarlos en términos de la posición que van a tener en el producto final. Y obviamente esto implicaría una serie de divisiones a lo ancho de la forma del personaje. ¿Qué implica esto entonces? Lo que vamos a hacer básicamente es a través de los loops de los edge insertar varias divisiones, en este caso 4 divisiones, las cuales no necesariamente tienen que ser 4, pero van a permitir generar una forma base con respecto a la forma del mentón del personaje. Ahora cuando el NURBS esté activo, se van a reposicionar para darle mayor forma y posición a la estructura. De esta manera, como pueden ver, ya se va dando la forma del mentón. Simplemente se recompone a la estructura NURBS y se puede ya hacer una reposición mucho mejor planeada de este elemento. Ya obviamente coge mucha más forma el rostro, se va dando mucho mejor la estructura y va a permitir un flujo más adecuado en términos de la topología. Vemos que aquí otra vez vuelve a suceder una característica de 3 puntas. Entonces lo que se hace en cada caso es seleccionar los 3 vértices y esos 3 vértices los vamos a colapsar, generando un loop concéntrico que se cierra sobre sí mismo. Ya tenemos en este caso bien clara la forma. El personaje tiene su, digamos que, anatomía bien desarrollada e inicia el siguiente etapa del proceso. Por ahora estas zonas alrededor de los labios no se van a generar, se van a generar con empates que posteriormente vamos a ir cerrando o sellando. ¿Cómo se hacen esas instrucciones o esas estructuras? Se trabajan a través del bridge. El bridge se seccionan en 2 partes, vamos a generar un puente entre estas 2 partes y vemos que vamos a tener una serie de divisiones. ¿Cuántas divisiones? Podemos hacer un bridge de estas 2 caras y que tenga una sola división. De esta manera podemos tener un bridge de 2 divisiones que van a permitir en un momento determinado que yo pueda, digamos que trabajar en términos de lo que es seleccionar este grupo de estos 2 vértices y decirle colapsar. Nuevamente queda una estructura completamente cerrada sobre sí mismo. El personaje ya ahorita lo acomodamos. Vamos a ver en la estructura frontal cómo va formando parte del rostro y va sellando las características como tal. Entonces repetimos el proceso, tenemos 2 bordes en la parte superior, 2 bordes en la parte inferior, repetimos en este caso el connect, digo el bridge de una manera directa y hacemos un proceso de colapsar los 2 vértices que quedan aislados. Ya tenemos en este caso casi que toda la parte inferior
obviamente implica recomponer un poco algunos elementos en pos de darle una mejor forma a la estructura del rostro, que es darle más perfilamiento al mentón, para que quede más natural y más acorde a la propuesta estética que viene desde el dibujo del conceptual como tal del personaje. Ya vemos que la estructura facial queda integrada, ya empiezan a dársele retoques y pequeñas correcciones en términos de la posición de los vértices para que los labios, digamos que asuman la disposición que se han planteado y no sufran de ningún tipo de distorsión o desnivel inadecuado en términos de la topología. Ahí ya el personaje coge mayor, digamos que definición. Y queda lista la etapa, digamos que de final de lo que es el mentón del personaje. Y aquí ya lo vamos viendo un poco más estructurado. Obviamente vendría lo que es la quijada y el cuello que completarían esta zona. A continuación, lo que se va a hacer es el desarrollo del ojo, de esta zona del ojo, del cual se va a unir a la zona de lo que es los labios y el mentón para poder continuar con la construcción de lo que es la nariz. Continuando con el rostro, el elemento que vamos a continuar haciendo es el ojo. Vamos a construir un plano, en este caso, en esta vista frontal nuevamente, pero no vamos a hacer tantas divisiones de entrada para el desarrollo del ojo. Vamos a reducirlas a 3 divisiones en la parte superior y vamos a reducirlas a 4 en la parte horizontal. ¿Qué implica esto? Vamos a convertirlo en un polígono editable, seleccionamos los elementos centrales del plano y se va a generar esta división, esta ubicación como tal del ojo. A partir de esto vamos a editar la ubicación de los elementos para que se acomoden de la manera más adecuada a la proporción que se está planteando. Toda esta zona inferior la vamos a desplazar en caso de este personaje, a poner un puntos de referencia y vamos a trabajarlos primero en la vista frontal y luego en la vista lateral. Como pueden ver, primero nos vamos a acomodar a este, pero después vamos a ver cómo generar un ojo no tan cartoon, sino un poco más, digamos que humanizado, para en caso que se requiera. ¿Qué se va a aprovechar de este? Los dos puntos, los vértices superiores van a generar la parte superior de lo que es propiamente el ojo. Esta zona adicional nos va a permitir tener un punto de partida de lo que va a ser el párpado como tal. Este párpado, digamos, obviamente después vamos a tener que mirar todos estos elementos hacia arriba para hacer extrusiones y proyecciones de lo que va a ser el ojo. Esta parte inferior va a determinar lo que es el párpado en la parte inferior y estos elementos van a generar un componente que es en este caso un hexágono para dar una forma preliminar de la rotación. Obviamente aquí vienen unas divisiones adicionales que toca empezar a construir y vamos a reposicionar los vértices emulando la ubicación preliminar de los que conforman propiamente el ojo como tal. Vemos que va dando una forma rotativa. Esa forma rotativa no es gratis. Ahorita vamos a ver cómo colapsar las esquinas para que nos dé loops, al igual que lo hicimos con los labios. O sea, de nuevo se repite la metodología planteada en Stop Starting y nos va a facilitar obviamente la creación de formas poligonales que se cierren sobre sí mismas y no generen geometría adicional. Para eso cogemos los 3 vértices de las esquinas y los colapsamos sobre sí mismos. Reduciendo al mínimo la forma como tal del objeto del personaje. Volvemos a este punto de manera que se puedan manipular fácilmente los elementos sin necesidad de perder, digamos que por decirlo así, la forma que se halla en el personaje. Otra vez tenemos que hacer una especie de equilibrio entre la forma lateral y la forma frontal, pues porque obviamente, digamos que en términos prácticos, la coincidencia de las formas no en los dos planos no es la misma, no es exactamente simétrica. Vamos a partir de poder entender cómo va el objeto y vamos a generar traspolaciones de ciertos puntos de la forma que vemos en la vista de perspectiva que se tienen que llevar a la vista lateral. Entonces vamos a reubicar puntos que digamos de otra manera no estarían bien ubicados a no ser que hicimos una reubicación de los elementos, unos puntos adicionales de componentes.
Lo hacemos tanto con los puntos exteriores como con los puntos interiores del objeto. Entonces vemos que aquí fácilmente se ubican en donde son requeridos y necesarios en términos de la forma como tal. Vemos que generan en el espacio entonces un volumen y que dicho volumen debe ser en este caso ubicado no en esta zona, sino en la zona frontal del personaje. Básicamente deberían dar cuenta de la ubicación del ojo a este lado del personaje. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo desde la vista frontal, pero el personaje queda hecho más de una vista anterior, ahorita en términos de reubicación. Posteriormente, digamos que la rotación que hace Max, digamos que facilita ese tipo de elementos. Por ahora lo que vamos a plantear es cómo manejar este personaje en esta dimensión, qué implica la fusión con el resto del elemento y cómo lo vamos a construir. Como les había dicho, aquí el personaje tiene una forma muy clara de ojo, muy cartoon. Se puede construir también similar en forma de lo que es el ojo humano tradicional a partir de esta generación de la forma. Ahora, ¿qué hacemos para esto? Podemos insertar, en este caso, un loop para poder darle una división adicional en esta zona. En este caso tenemos un loop de un connect en cada zona como tal, y lo que vamos a hacer es cambiar los vértices para que estando en la vista frontal, por ejemplo, queden mucho más centrados y podamos utilizarlos, digamos que de una manera preliminar, en lo que va a ser el pliegue del parpadeo propiamente hablando. Utilizamos nuevamente la referencia a la vista NURMS para poder más o menos percibir cómo va a quedar la forma del objeto del ojo del personaje y entender que nos va a facilitar, así sea con una forma muy cartoon, la construcción de un sistema de parpadeo que posteriormente pues debería ser guiado en términos del personaje como tal. Ahora, aquí estamos dividiendo parte de lo que van a ser los párpados, la forma en cómo van a tener la construcción y lo que va a suceder en términos de lo externo, o sea, la proyección que va a tener al resto del ojo como tal. Nosotros lo vemos en la vista lateral, ya va acomodándose mucho mejor, que es la vista que vamos a tomar de referencia, y vamos a darle, digamos que un reacomodamiento para que pueda darnos una forma más natural, más sutil y mejor acomodada a lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos términos? Vamos a plantearnos la posibilidad de generar un nuevo par de loops. En este caso, acudimos a hacer el loop completo de la forma, insertamos un connect de dos divisiones, le damos a aceptar y van a ser los elementos que van a componer a nuestro párpado propiamente hablando. ¿Qué implica eso? Que en términos de lo que es la forma del personaje, estos elementos que conforman el párpado se ubican desde la zona superior. En este caso, los proyectamos hacia adelante y hacia el frente. Van a permitir hacer un trabajo mucho más, digamos que preciso en términos de la forma del párpado, que se va a ir aglomerando hacia la zona inferior. Eso lo hacemos de manera en que permita al personaje tener obviamente unas, digamos que características bien claras de lo que va a ser la forma del parpadeo, de cómo se va a aglomerar sobre el objeto, sobre el ojo propiamente hablando, cómo se va a cerrar en un punto determinado y cómo va a permitir, ya obviamente en el caso pues del trabajo que se hace técnico, hacer un cierre adecuado, una forma mucho más definida y que se vea agradable al momento del pliegue, que es muy importante que se tenga claro. Este pliegue debe ser agradable, fluido y debe verse digamos que natural para el ojo del personaje. Como ven aquí ya está empezando a darse la forma. Es muy similar para el caso del ojo humano porque simplemente estos componentes laterales se tienen que volver más agudos para una forma de gota, como lo pueden ver. Entonces sí, aquí ya empezaría a plantearse una forma de ojo humano. Pero en este caso vamos a trabajar con el ojo cartón del personaje y lo que vamos a hacer es proyectar nuevamente
los elementos que componen el párpado, en este caso el inferior, un poco obviamente menos pronunciados que el párpado superior, pero que igual deben tener una serie de desniveles que faciliten el repliegue del mismo. Como vemos, ya va dando una forma mucho más interesante y cercana a lo que ya conocemos en términos de lo que es los párpados como tal. Vemos que aquí los desniveles son importantes construirlos, pero también aquí viene algo importante que manejar. Para poder continuar con el proceso, ya no podemos seguir solamente con esta forma del párpado, sino también adecuarlo a una forma esférica. Vamos acordando mientras tanto, esa forma esférica la vamos a plantear en la vista frontal, creamos una esfera que va a servirnos de base para entender cómo funciona el ojo. El personaje no tiene un ojo excesivamente grande, lo vamos a posicionar de manera que sirva de intersección con el objeto. Aquí ya vamos viendo la claridad frente a cómo funciona y cómo se va a relacionar con el párpado. Aquí ya tenemos el elemento frontal, ya podemos acomodarlo de acuerdo a las necesidades un poco mejor, pero eso ya nos implica en este punto empezar a manipular los vértices para que se acomoden físicamente a la estructura que habíamos generado. Vemos que va funcionando sin problema. Hay que hacer unos recomodamientos que le permitan al ojo ser un poco más real. En términos de la forma, que obviamente nunca van a poder ser hechos fácilmente desde el dibujo, porque es un elemento que tridimensionalmente cambia la percepción de lo que es el objeto y pues obviamente implica una serie de redistribuciones mucho más naturales cuando ya estamos hablando propiamente de lo que es la volumetría tridimensional. Entonces aquí ya vamos generando la forma, acomodándola de una manera más apropiada, teniendo un referente directo que sería la esfera y del cual nosotros sí podemos físicamente construir elementos. Entonces aquí tenemos la forma como tal, el personaje obviamente va a tener la posibilidad de un párpado real, articulado, como les digo, a lo que es la construcción que se tenía pensada en primera instancia. Todo esto implica una serie de procesos de reestructurar, de acomodar, de reinterpretar. Uno no se puede quedar con la posición inicial, sino que estar constantemente generando revisiones de lo que el modelo le va pidiendo a uno para poder, digamos, construir algo realista, funcional y que a la vez pues se adapte a las necesidades de la producción animada que uno está realizando. Podemos ver, ya tenemos en este caso el ojo funcionando en términos de la posición con el personaje. Podemos ver que realmente funciona en términos de lo que sería la ubicación. Ya de esta manera, si hacemos un pequeño acercamiento, el ojo rotaría sin ningún problema. Y nos queda faltando simplemente entender cómo funciona, digamos que la dinámica al interior. Ahora, podemos ver que el ojo penetra en ciertas estructuras del personaje. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acomodarlas para que, digamos, no sea tan extraño la manera en cómo ingresa al ojo propiamente hablando. Aquí ya tenemos una forma más natural, obviamente va a haber un doblez. Este doblez interno lo vamos a manipular a partir de la selección de todo el loop de los edge interiores. Vamos a hacer una extrusión, como vemos es un poco extensa, vamos a reducirla. Esa extrusión lo que nos va a dar, digamos que en términos muy prácticos, es un doblez del ojo, del pliegue del ojo. Repetimos la extrusión, pero en este caso ya la ampliamos hacia arriba, dándole al ojo obviamente de una forma, como pueden ver aquí, hay un doblez se ve una perforación. Lo que toca hacer es en términos del edge, hacer un escalamiento para que se cierre sobre el ojo y reacomodar, en este caso los vértices, para que no dejen esa apertura
que obviamente va a desfavorecer el trabajo hecho en términos de la construcción física del objeto. Este tipo de reacomodaciones, como les decía, es algo importante y que se realiza constantemente en los procesos de modelado y animación para favorecer, obviamente, un desarrollo mucho más adecuado y acorde antes de hacer, por ejemplo, todo el proceso del Turbo Smooth. Igual aquí estamos reducidos en cantidad de formas. Podemos, ya en estas alturas, ya habiendo acomodado esta primera etapa del ojo, lo que sí se puede hacer es seleccionar estos componentes de los loops e insertar formas adicionales, en este caso nuevos connects, para que vayan dando una forma, digamos que más suavizada de de todo el ojo como tal, para que no quede absolutamente angular o no tenga que soportar tanto, digamos que peso en términos de construcción, la interpretación de la forma. Repetimos el proceso a lo largo de varias secciones. Claro que cuando inserta un connect se generan una serie de desniveles muy rectangularizados que obviamente toca empezar a corregir. Es por eso que de una u otra manera cada proceso y cada etapa de la realización de una pieza modelada dentro de la animación es en sí mismo toda una especialidad. Básicamente no se puede decir que el proceso de animación es una sola etapa de desarrollo, sino que son una serie de etapas en conjunto que van resolviendo una serie de problemáticas y que van encadenadas unas con otras. De un buen modelado depende un buen rigging y de un buen rigging depende una muy buena animación. Son tres etapas que aunque aparezcan, digamos, muy cohesionadas, cada una es una especialidad muy puntual que como profesional uno debe, digamos, que abordar conscientemente y consecuente a las características que van planteándose en términos de producción. Como podemos ver aquí ya hay una forma mucho más natural para el pliegue. Podemos adicionar aquí una serie de pequeñas adecuaciones. Puede ser una saturación mayor de líneas o puede ser un loop concéntrico. Ambas son válidas en términos del proceso de modelado. Se puede plantear un acercamiento de las líneas de construcción para hacer que la saturación en ese punto, en el momento en que se haga un pliegue con el parpadeo, sea mucho más natural. Obviamente aquí hay que hacer unas correcciones adicionales, pero como pueden ver, se percibe ya de entrada que existe una facilidad en términos de lo que sería el parpadeo. Esa aglomeración va a facilitar que el cierre de ese parpadeo se logre sin que haya tanto tropiezo en términos del rigging. Ahora, ¿qué implica esto? Obviamente que toca distensionar un poco las formas para que esta zona del parpadeo no se vaya a ver afectada ni vaya a entorpecer realmente el trabajo, sino que se vea mucho más natural el movimiento y el flujo del proceso como se estaba realizando. Aquí lo mismo toca realizarlo pequeños acomodamientos, pequeñas redistribuciones de la forma que deben ser resueltos para, digamos que, darle flujo, darle rapidez, darle movilidad a la estructura que se está planteando. Como podemos ver aquí toca ir acomodando y ese acomodamiento ya nos da que haya mayor limpieza con el objeto como tal. Entonces, aquí ya la forma se logra, digamos, que construir y ya vemos que en este aglomerado de líneas es donde se va a hacer la forma del parpadeo. A partir de acá, obviamente, el personaje va a tener una serie de movimientos más normalizados que van a contribuir a ese ensamble. Ahora, ¿qué implica la siguiente parte, la siguiente etapa? Acá tenemos que hacer un emparejamiento de ciertas formas y dinámicas del objeto con respecto a lo que es la construcción del personaje. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos que el personaje aquí tiene que ensamblarse y generar un movimiento hacia esta zona frontal. Para eso vamos a utilizar la herramienta de Attach
con este objeto. Entonces ya tenemos una sola pieza. Vamos a revisar para avanzar sin mayores problemas el asunto de lo que son las caras, como están orientadas. Acá tenemos la, las faces, todas están orientadas de manera inversa, como pueden ver. Entonces tenemos que seleccionarlas todas en conjunto y darle flip. De esta manera el objeto tiene sus caras, las normales, dirigidas directamente hacia afuera para no, digamos que entorpecer el proceso de texturización posterior que habría en el desarrollo del personaje. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Probablemente recurrimos a la herramienta de Bridge. Vamos a seleccionar desde esta zona inferior tres caras y vamos a emparejarlas con tres caras de esta zona del rostro. Se va a hacer un bridge. En este caso tenemos dos divisiones y como podemos ver empata fácilmente en términos de lo que es la forma del personaje. Después hacemos obviamente una construcción aquí superior, pero nos va dando ya una muestra de cómo se va a generar la pieza. Para esto, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Para no tener que repetir este proceso, digamos que a mano, lo que se hace es seleccionar toda la mitad del rostro, en este caso tenemos esta mitad, y le damos suprimir. Vamos a irnos a la herramienta de previsualización, minimizamos esa previsualización a lo que es la parte de polígonos base y vamos a aplicar en este caso al editable un modificador de mirror. El mirror lo que nos va a permitir es generar un duplicado de la forma en el eje que nosotros creamos convenientes y que necesitemos hacerlo y lo volvemos a convertir en polígono editable para poder colapsar, en este caso los vértices al interior de la forma. Debemos seleccionar pares de vértices y generar la herramienta de colapsar. Gradualmente vamos haciéndolo puntualmente, punto por punto. Tenemos que hacerlo a estas alturas para evitar, entre menos elementos tengamos que colapsar posteriormente, mucho mejor. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está planteando es el hecho de construir un proceso progresivo de modelado y si tocara hacer este proceso de colapsar con una malla mucho más saturada, pues sería mucho más complejo y demoraría más tiempo en términos de producción. Uno debe buscar como modelador o como miembro de un equipo de producción de animación la facilidad y digamos que la optimización del tiempo adecuado para evitar problemáticas posteriores que vayan en detrimento de la producción animada como tal. Como vemos va generando el cierre del proceso, se van sellando uno a uno los elementos y va facilitando, digamos que en términos prácticos, la construcción de una sola pieza armonizada, completamente integral, que no tiene fallas de construcción topológica, en donde no hay caras ni de 3 ni de 5, sino que todas están redundando en un solo proceso técnico que es acorde a los parámetros y estándares internacionales. Básicamente con esto vamos a activar otra vez el NURMS y como podemos ver ya tenemos un duplicado exacto de la forma, digamos, que necesitamos en términos del ojo, sin haber perdido pues el trabajo en términos prácticos.